Listo. Buen día, buen día. Chicas, por favor me confirman si ven la pantalla. Necesito saberlo para no empezar por empezar. Sí se ve, ¿no? Imagino que sí. Bien. Bien, en esta sesión vamos a ver acerca de las fracturas, que es la primera parte, ¿no? De la semana 6, y también vamos a ver sobre los tumores óseos. O sea, son dos clasecitas que vamos a ver, ¿no? La más principal, la que más viene, la que más imágenes les pueden traer, pues viene a ser la de fracturas, ¿no? Porque es lo más común que vamos a encontrar en la práctica médica. Empecemos con la definición de fracturas, ¿ok? La cual viene a ser una pérdida de la continuidad, ¿no? A eso se define como, bueno, esa es la definición de un sangrado como tal, ¿no? Pérdida de la continuidad en un hueso. O sea, es básicamente que la continuidad morfológica normal se pierde. Por ejemplo, está afectada una corteza, está afectada la médula, están afectadas ambas cortezas, entre otras, ¿no? Ahora, una fractura puede tener mecanismo tanto directo, ya sea porque la fuerza ha sido aplicada, por ejemplo, un golpe en el húmero, pues se fractura el húmero. Ese viene a ser un mecanismo directo. Pero un mecanismo indirecto viene a ser que la fuerza no ha sido aplicada exactamente en el lugar donde ha sido la lesión. Por ejemplo, un paciente que cae, un paciente que choca con otro auto. Por ejemplo, un auto que choca con otro auto. ¿No? El conductor pues se terminará hiperextendiendo el cuello hacia atrás y se va a lesionar el cuello. O sea, la fuerza no ha sido aplicada exactamente en el cuello, pero se ha lesionado, se ha fracturado el cuello. ¿Ok? Esa viene a ser la diferencia tanto del mecanismo directo como indirecto. Ahora, como vemos, dentro de la médula ósea como tal, tenemos a los vasos sanguíneos, por lo que una fractura del hueso viene a ser un sangrado, un microsangrado como tal. Viene a ser una pérdida de continuidad en un hueso. Ya, chicos, puede ser la pérdida de continuidad de un hueso. Y vemos acá una pequeña capa, ¿no? Una pequeña capa que viene a ser la corteza y todo lo del centro, todo lo del centro viene a ser a la médula. Vamos a ver de que hay fracturas parciales que solo afectan una corteza, mientras que tenemos fracturas totales que afectan a las dos cortezas, ¿no? Que va desde una corteza a otra. ¿Ya, chicos? Y esta imagen se los he puesto para que recuerden más que nada las partes que tiene el hueso, ¿ya? Las epífisis viene de más arriba. Epífisis, metáfisis, diáfisis y viceversa. Metáfisis y epífisis. Una, obviamente las más comunes son las diafisiarias, ¿no? Pero eso no exenta que encontremos fracturas a nivel de la epífisis, a nivel de a nivel de la metáfisis, etcétera. ¿No, chicos? No lo va a exentar como tal. Siempre recuerden, tenemos corteza y tenemos médula, ¿ya? En otras ocasiones también se habla de médula y se habla de periósteo, ¿ya? Cuando hablamos de reacciones periósticas, ¿ok? Que más que nada se ven en enfermedades inflamatorias, pero sobre todo en enfermedades tumorales, ¿ya? En cánceres, ¿no? En tumores benignos, etcétera. La reacción perióstica, vamos a verlo después. No olviden epífisis, metáfisis y diáfisis. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ya vamos a empezar sobre lo que o sea, las técnicas diagnósticas para estudiar a las fracturas. Y la que va de cabeza viene a ser la radiografía simple. Esa es la primera técnica que se pide, ¿ya? Especialmente si se trata de huesos largos. Por ejemplo, el radio, el cúbito, el húmero, el fémur, la tibia, el peroné, todos esos son huesos largos, ¿ya? Y la radiografía simple nos va a ayudar para poder diagnosticar una fractura como tal, ¿no? Y para la radiografía existe la regla de los dos. Y tenemos cuatro puntos acá principalmente, ¿ya? En principio, dos proyecciones perpendiculares entre sí. Se necesita ver desde dos vistas, ¿ya? Se necesita ver la fractura desde dos vistas para que sea concluyente. Y principalmente se pide una anteroposterior y una lateral, ¿ya? O sea, una de frente y una lateral de la lesión para poder verla mejor. ¿Ya? Esa es la primera regla de los dos. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos articulaciones. Es importante ver cómo se encuentran las articulaciones adyacentes. Se debe ver la articulación tanto distal como proximal. Por ejemplo, tenemos una fractura del húmero, del brazo, ¿ya? Tenemos una fractura del húmero.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomarle también en la misma radiografía, tiene que verse la articulación tanto del hombro como del codo. Debemos evaluarla, ¿ya? Ese es importantísimo. Entonces se debe ver tanto la articulación proximal y distal. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos miembros, ¿ya? Esto se aplica principalmente en pacientes pediátricos, ¿ya? Porque si un paciente pediátrico tiene por ejemplo, una fractura que se da repentinamente, se debe tomar radiografía de los dos miembros para descartar o para ir viendo si es que existe o no una enfermedad predisponente que afecta a la densidad ósea, que ya la vimos el lunes. ¿No? Debemos ver, debemos descartar, porque es un paciente pediátrico, puede estar sufriendo una enfermedad ósea, ¿no? Como tal. Luego, tenemos dos exploraciones sucesivas. Este es con el pasar del tiempo, ¿no? Ver cómo está evaluando, cómo está yendo, por ejemplo, ¿no? Una fractura que ya se ha intervenido con yeso, etcétera. Pues con el pasar del tiempo, con el pasar de los días, con el que se espera que se sane la fractura, pues simplemente se le vuelve a tomar una radiografía para ver cómo va. Siempre una radiografía, chicos, porque es la que menos radiación tiene, a pesar de que es ionizante, ¿no? Y pues no le vamos a tomar una tomografía, ¿no? Porque obviamente es bombardear de radiación al paciente, ¿no? ¿Y cómo entonces vamos a verlo? ¿Ya? Vamos a verlo de esta forma. ¿Ok? Este viene a ser, por ejemplo, una fractura parcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo afecta a un lado de la corteza, no afecta a las dos. Solo a esta corteza le está afectando, mientras que vemos a esta fractura completa, ¿no? Que ha afectado a ambas cortezas, han perdido su continuidad y esta entonces viene a ser una fractura completa, ¿ya? Esta es una fractura completa. ¿Cómo más se va a ver? Se va a ver de esta forma, ¿ya? O sea, las fracturas pueden ser diferentes, ¿ok? Y depende bastante de la dirección en la que ha sido o en la que la fuerza ha estado contra el hueso como tal. Por ejemplo, puede ser transversal, axial como esta, pero también puede ser longitudinal a lo largo del hueso. Vamos a ver que dependiendo la fuerza, dependiendo la dirección de la fuerza, pues va a dividirse también, va a haber una clasificación de la radiografía, ¿ya? Pero así se va a ver, ¿no? No va a permitir, obviamente, ver con certeza a los huesos blandos, a las partes blandas, ¿no? Como si lo puede ver mejor una tomografía o muchísimo mejor una resonancia. Bien. Ahora, tenemos también a la tomografía, que esto se utiliza más que nada en las articulaciones grandes, complejas, ¿no? Como la cadera, hombro, muñeca, entre otros, ¿ya? Y estas vienen a ser las indicaciones principalmente. Las fracturas complejas, ¿no? En las articulaciones complejas, valga la redundancia, las ocultas, las que tienen, por ejemplo, fragmentos óseos intraarticulares, también nos puede ayudar bastante la tomografía. Fracturas patológicas, ¿ya? También, y fracturas ocultas sobre todo. O sea, la tomografía va a ser 100% concluyente para todas estas de acá. ¿Ya? Para todas estas de acá. Y lo vamos a ver de la siguiente forma. Nos va a poder caracterizar al 100% o casi al 100%, ¿no? Cómo es que se ve una fractura, por ejemplo, en este caso de la rodilla, ¿no? De la rodilla. Este viene a ser la tibia. ¿No? Vemos cómo está todo destrozado, ¿no? Que en una radiografía tal vez no puede ser al 100% concluyente. Igual de esta forma, igual de esta vértebra, del calcáneo, por ejemplo, ¿no? Vemos acá una pequeña fractura que puede no ser concluyente en una radiografía, pero cuando le tomamos una tomografía, pues termina de serlo, ¿no? Se ve acá una línea radiolúcida que está afectando una corteza, pero que no está completándose con la otra, por lo tanto viene a ser una parcial, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, este se ve la radiografía de la cadera, ¿no? De la cadera, pero vemos de que la fractura no se va a ver al 100%. Para eso le tomo una tomografía y pues vamos a ver acá la lesión que viene a ser esta de acá, viene a ser una fractura acetabular, ¿no? O sea, así vamos a poder ir jugando con la tomografía, pero obviamente siempre justificando, ¿no? Si es que la radiografía no viene a ser concluyente, pues la tomografía pues lo va a hacer. Eso es 100%, pero solo en las articulaciones grandes. ¿Ya, chicos? A ver, ¿qué más tenemos? Bien.
Vamos a ver a los signos directos, ¿no? De las fracturas agudas. Y esta viene a ser como tal. Ok, vienen a ser, estas son las fracturas como tal. Ahora, puede ser completa, recuerden, cuando afecta tanto una cortical como la otra, ¿no? Y puede ser parcial cuando solo afecta una cortical, ¿ya? O incompleta. Ahora, los signos directos, interrupción abrupta de la cortical. Claro, la cortical que debería estar así, plana, ¿no? O continua, pues simplemente ya no está porque hay una línea radiolúcida entre ellas. Y acá está el segundo signo directo, la línea radiolúcida. Ahora, los bordes no son escleróticos, es decir, no son blancos, son densidad hueso. ¿Por qué? Porque hay una solución de continuidad en el mismo hueso. Es por eso de que, aparte, no hay una enfermedad patológica predisponente como tal, por lo tanto no hay esclerosis, ¿ya? Y también hay desplazamiento de los fragmentos óseos. Por ejemplo, acá es una fractura completa, ¿no? Y vemos cómo esta parte, todo lo de arriba se está yendo un poco más a la derecha del paciente, por lo tanto hay desplazamiento de fragmentos óseos. Ahora, como vemos, puede estar en el cráneo, puede estar en el brazo, puede estar en la pierna. Es importante saber tomar las radiografías en este caso, ¿sí? Acá ¿dónde está la fractura? Viene a estar a este nivel. Viene a estar a este nivel. Acá por acá hay otra también. Por ejemplo, el paciente pudo haber estado sometido a un trauma cráneoencefálico, ¿no? Que le esté predisponiendo a esto. Ahora, según la ubicación tenemos, recuerden, tanto proximal, tanto epifisiaria, diafisiaria, metafisiaria y epifisiaria y distal. O sea, vamos a jugar con estas partes del hueso como tal, ¿ok? Y vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de la metáfisis y a nivel de la epífisis. Está casi, casi en el hombro, pero está también en su cuellito. Por lo tanto, es metafisiaria, por lo tanto, es epifisiaria, ¿ya? Pero ¿qué más tenemos? Tenemos a nivel netamente, ¿ok? Netamente de la metáfisis, acá una pequeña fracturita, ¿no? Una pequeña fractura, la encontramos, metafisiaria. Igual, vamos a seguir jugando. Estas se encuentran a la mitad del hueso, Diego, por lo tanto son diafisiarias. Se encuentran a la mitad del hueso, son diafisiarias. Y así vamos a ir jugando, por ejemplo, en el lado de la ubicación, ¿ya? Pero así como tenemos en su ubicación, tenemos respecto a la interrupción de continuidad ósea, ¿ya? O sea, acá entra donde está tanto la imparcial o parcial, perdón, la parcial o incompleta y la completa, ¿no? Dependiendo la cantidad de cortezas que son afectadas. Si es parcial, es una, si es completa, son las dos, ¿ya? Son las dos. Como vemos acá, estas, ¿ok? Bueno, esta viene a ser una completa, ¿no? Esta viene a ser una completa, pero esta chiquitita de acá, pues viene a ser una parcial. Solo está afectando un lado de la cortical, no está afectando las dos, pero este lado sí, ¿no? Vemos acá que podemos jugar, ¿no? Con la continuidad ósea para poder clasificarlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también acá, ¿no? Tenemos acá fracturas. En este caso también afecta un poco la corteza, ¿ok? También afecta un poco la corteza. Y finalmente, pues tenemos esta también, ¿no? Que es el clásico ejemplo, vamos a ver, que también suele ocurrir en los niños, ¿no? Se le denomina tallo, vamos a ver por qué. O torus también se denomina, o sea, a ver, y luego en completas, pues tenemos las siguientes, ¿no? O sea, cuando ambas corticales están cortadas, están perdidas, o sea, y obviamente los fragmentos óseos están alborotados, ¿no? Están desplazados. Acá de igual forma, ¿no? Este viene a ser un fémur. ¿Por qué se usa un fémur? Porque acá se ve la rótula, ¿ok? Se ve la rótula. Bien. Bien, ahora vamos a ver según la dirección el trazo de fractura. Eso es lo que les decía. Depende en qué dirección la fuerza ha sido aplicada para ejercer la fractura, pues se va a también clasificar una lesión, una fractura. Vamos a ver que en caso de las fracturas completas tenemos las siguientes. Tanto la transversa, cuando es de esta forma, la oblicua, cuando es un poco diagonal, la espiral de esta forma y finalmente la longitudinal también de esta forma, a lo largo del hueso. Vamos a ver cómo se ven cada una de ellas, ¿ya chicos? Tenemos esta. Esta va
transversalmente, ¿sí o no? Va a ir de corteza a corteza. Este es el clásico ejemplo de una fractura. Viene a ser ejemplo de transversal, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos acá una pequeña fractura. Le voy a hacer zoom. ¿Ok? Tenemos acá una pequeña fractura así. Chicos, no sé si lo logran ver. Una línea radiolúcida, ¿ya? Vemos acá una línea pequeña radiolúcida, ¿ya? Pero no está transversalmente, ¿no? ¿Qué será? Será una oblicua. Esta es una fractura oblicua, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ahora, para que no se confundan, ¿no? Así se va a ver una fractura en espiral, ¿ya? Se va a ver una fractura en espiral, mientras que la oblicua pues solo va a ser una línea oblicua, valga la redundancia, y no transversal. Pero así vamos a ver una espiral, ¿ya? Así vamos a ver una espiral. Y bueno, finalmente tenemos la longitudinal, ¿no? Que es a lo largo del hueso como tal, una pequeña lesión a nivel de la rótula, ¿no? Que vemos acá, ¿no? O sea, está vertical y esta viene a ser una lesión longitudinal. ¿Ya, chicos? A ver. Si tienen una duda, pues no duden en avisarme, ¿ya, chicas? Yadira y Margot. Bien, a ver, sigamos. Ya. Ahora, ya vimos cómo es que se dividen, ¿no? Las fracturas completas, dependiendo de la dirección, ¿no? Ahora vamos a ver también, dependiendo de la dirección, cómo se va a dividir las fracturas parciales o incompletas, ¿ya? Se va a dividir de esta forma. Recuerden la misma imagen, les estoy mostrando la misma imagen. ¿Por qué? Porque se denomina tallo verde. ¿Por qué? Porque de la misma forma se va a ver el tallo cuando se corta. ¿Ya? O sea, de la misma forma se va a ver el tallo cuando se corta, igualmente, se ve igual. Ya el tallo de una plantita se va a ver igual, por eso se le denomina en tallo verde. ¿Ya? Ahora, este tipo de fractura es importante porque le gustan las epífisis de los niños, o sea, perdón, las diáfisis de los niños. Es muy común encontrarlo en los niños y básicamente solo se les encuentra ahí. ¿Ya? Se le encuentra estas fracturas básicamente en las personas pediátricas. Y pues como segundo ejemplo tenemos a la fractura de torus, ¿ya? A simple vista uno puede decir de que no existe una fractura, ¿no? Al simple vista uno puede decir de que no existe. Sin embargo, hay un pequeño abombamiento de ambas corticales y esta viene a ser una fractura de torus. ¿Ya? Esta es una fractura de torus o de rodete incurvación. Igualmente acá hay un pequeño abombamiento, en este caso solo de una cortical, pero es una fractura, ¿ya? Es una fractura. Posiblemente se haya formado esto porque existe una inflamación acá a este nivel, ¿ya? Y como existe inflamación, pues llega o se nutre de sangre, bastante sangre, se nutre de células, células sanguíneas inmunes, entonces hay inflamación y por lo tanto hay abombamiento, hay edema a este nivel y por lo tanto así se ve en la imagen, ¿ya? O sea, ¿es una fractura? Sí. ¿Es una fractura incompleta? También, ¿ya? Ambas lo son. Tanto la fractura incompleta de tallo verde porque se parece a un tallito cortado, ¿no? Y bueno, el de torus que viene a ser el abombamiento de ambas corticales o de una, ya dependiendo cómo es que sea la fractura. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bien, según el número de fragmentos, esto es lo más fácil, ¿ya? Esto es lo más fácil, porque nosotros, bueno, cuando una fractura es la clásica fractura, ¿no? De húmero, por ejemplo, que se parte en dos, ¿ya? Pues vamos a tener dos fragmentos. Vamos a tener tanto el fragmento de arriba que queda y el fragmento de abajo que tenemos, ¿no? Pero vamos a ver de que una fractura no se va a limitar a eso. Una fractura pues puede ser causada por diversas causas, ¿no? Valga la redundancia, y puede dejarnos diversos fragmentos óseos, puede ser varios, no solo pueden ser dos, pueden haber numerosos cortes de hueso, ¿ya? Pueden haber numerosos cortes de hueso y por lo tanto dejarnos varios fragmentos. Y entonces, el que solo nos deja dos fragmentos óseos,
el que solo nos deja dos fragmentos óseos, por ejemplo, a nivel del cuello, este fragmento se ha ido por el corte de acá, pues vienen a ser las fracturas simples, ¿ya? Por ejemplo, acá, un corte y tenemos tanto el fragmento de arriba como el fragmento de abajo, ¿no? Este es el peroné. Tenemos tanto el fragmento de arriba como el fragmento de abajo, ¿ya? O sea, es fractura de peroné. Pero es una fractura simple, ¿ya? Es una fractura simple. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos fragmentos. Ahora, si queremos ir desde el inicio, ¿cómo viene a ser esta fractura? ¿En dónde? En la diáfisis. Es una fractura diafisiaria. ¿Cómo está yendo la dirección del trazado? Porque es completa. Está yendo en forma oblicua. Entonces es diafisiaria, oblicua, completa. Y por el número de fragmentos es simple. Así es sencillo. Se caracterizan a las fracturas, ¿ya? Pero por otro lado tenemos cuando las fracturas dejan numerosos fragmentos óseos. Fragmento acá, fragmento desprendido. Dejan numerosos fragmentos óseos. Las causas, pues eso se pueden investigar más a fondo, ¿no? Pero estamos más en radiología, ¿no? Existen numerosos fragmentos, ¿no? Existen acá se ve incluso mucho mejor. Fragmento por acá, incluso que está siendo intervenido quirúrgicamente, ¿no? Está siendo intervenido quirúrgicamente. Entonces, ¿cómo se van a denominar? Se van a denominar conminutas, ¿ya? Son las fracturas conminutas. No son plurifragmental ni nada, nada. Son conminutas, ¿ya? Según el número de fragmentos. Bien, recuerden siempre clasificarlo como les menciono. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, la clasificación de esta fractura? Pues, ¿en qué lado viene a estar? Viene a estar en la diáfisis, casi metáfisis, ¿no? Entonces, diafisiaria, metafisiaria. Bien. ¿Afecta a las dos corticales? Es completa, ¿ya? ¿Cómo ha sido la dirección de la fuerza, ¿no? Que ocasionó la fractura? Pues se desconoce, ¿no? Puede ser en espiral, pudo haber sido oblicua, etcétera. ¿Ya? No la podemos determinar al 100% como tal, ¿ya? Y según el número de fragmentos, pues viene a ser conminuta. Este es importante mencionar que es conminuta. ¿Por qué? Porque le va a servir al cirujano para poder ir removiendo todos los fragmentos óseos que tenga como tal, ¿ya? Porque se le tiene que remover por ahí tal vez algunos que quedan hábiles para poder volverlos a pegar, o algunos que se tienen que desechar, etcétera. O sea, el ortopedista pues tiene que saber toda esta información. Luego, para poder mejor aún clasificar a las fracturas conminutas, a las que dejan más de dos fragmentos óseos, pues se tiene lo siguiente, tanto la segmentaria como las alas de mariposa, ¿ya? Las segmentarias es cuando tiene dos cortes, ¿ya? Tenemos dos cortes y en este caso, pues, tenemos a la del medio. Cuando es segmentaria, pues, debemos ver de que existen dos cortes completos, ¿no? En este caso vemos acá un corte completo y acá otro corte completo y deja segmentado al del medio, ¿no? Deja segmentado al del medio. Son más de dos. Tenemos acá arriba a un fragmento óseo, tenemos este del medio que está segmentado, ¿no? Este fragmento óseo y finalmente el de abajo. O sea, hay más de dos. Es una conminuta, no es una simple, pero es una segmentaria. De igual forma, tenemos esto de acá. Tenemos esto de acá, ¿no? Un fragmento, dos fragmentos y tres fragmentos. En este caso, una fractura completa a transversal y una fractura completa oblicua. Mientras que nos deja segmentado esta porción de acá, esta porción ósea de acá. Por lo tanto, es una fractura con minuta segmentaria. De igual forma acá, vemos de que esta está segmentada. Tenemos dos cortes y tenemos tres fragmentos, por lo tanto no es simple, ¿no? Y así podemos ir jugando para poder caracterizar mejor a las fracturas conminutas. Mientras que cuando hablamos de las alas de mariposa, ¿ya? Vamos a tener una porción, un fragmento triangular, ¿ya? Un fragmento, la porción, o sea, el fragmento del medio va a ser de forma triangular.
No va a ser de forma cuadrada, no va a ser de forma circular, etcétera. Va a ser de forma triangular, como lo vemos acá, ¿no? Como lo vemos acá. Esta va a ser una fractura conminuta en alas de mariposa. De igual forma en acá, ¿no? Vemos acá que es de forma triangular. La porción del medio va a ser de forma triangular. Esa es básicamente su definición. Y eso es con minuta. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro incluso. O sea, vamos a ver de que las fracturas con minuta se van a dividir en estas dos, tanto la segmentaria como las alas de mariposa. Recuerden siempre, ¿no? Que la porción ósea del medio de una fractura en alas de mariposa va a ser siempre de forma triangular. No va a ser de otra forma, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos según su relación con sus fragmentos óseos, ¿ya? O sea, la parte distal, o sea, la parte más lejana del cuerpo, entonces, la parte más lejana del cuerpo del fémur no viene a ser la que está pegada a la cadera, viene a ser la que está más pegada a la rodilla. Por lo tanto, la que está pegada a la rodilla, ¿no? Va a ser la que nos va a determinar como les menciono, nos va a determinar esta clasificación. Si la parte distal se está rotando internamente hacia adentro del cuerpo, hacia medialmente, hacia cerca del cuerpo, pues es rotación interna. Si la parte distal se está yendo hacia afuera, rotación externa. Si la parte distal está yéndose hacia arriba, pues es acortamiento, es un acalgamiento con acortamiento, es una distracción. El miembro inferior de este paciente se va a ver más corto que el otro. Es distracción. Mientras, ¿qué pasa cuando la parte distal se separa, se va más afuera y deja acá un hueco grande? Pues el miembro afectado se va a ver más largo que el otro. Es una distracción por separación. O sea, la parte distal va a ser la que nos va a determinar esta clasificación, ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de tanto proximal, hablamos de lo más próximo, lo más cerca al cuerpo. Mientras que hablamos de distal, hablamos de lo más lejos del cuerpo como tal, ¿ya? O sea, vamos a ver de que una fractura puede irse proximal al cuerpo como distal al cuerpo. Se proxima al cuerpo o se aleja del cuerpo. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ya? Bien. Tenemos el principal ejemplo, ¿ya? Este viene a ser un brazo, ustedes ya lo saben, ¿no? Y recuerden siempre que la parte distal de la fractura del miembro afectado, pues va a ser la que determine este tipo, ¿no? De clasificación, ¿ya? En principio, ¿dónde está la fractura? La encontramos acá. Exactamente en qué parte del hueso está, lo encontramos en la diáfisis, en el medio del hueso lo vamos a encontrar. Ahora, ¿afecta a ambas corticales o a una nomás? Afecta a las dos, a esta y a esta. Es una pérdida completa, es una diafisiaria completa. Ahora, ¿cómo está yendo la fuerza que ha causado la fractura? ¿Está yendo transversal, longitudinal, oblicua, espiral? Está yendo de forma oblicua, ¿ya? Diagonal, oblicua, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos, es una fractura conminuta. ¿Cuántos fragmentos tiene? Tiene uno, tiene dos fragmentos. Entonces no es conminuta, Diego, es simple. Y así vamos a ir jugando. Vamos jugando con las clasificaciones, ¿ya? Es simple. Entonces, tenemos que es diafisiaria, completa, oblicua y simple. Ahora, la última clasificación, Diego. Recuerden que la parte distal es la que nos va a determinar esta clasificación. ¿Hacia dónde se está yendo? Hacia el cuerpo. Por lo tanto, es un desplazamiento medial. ¿Cómo sé que este es el cuerpo? Porque acá están las costillas. Es como el brazo, ¿no? Este es el brazo y pues esta parte, este fragmento óseo se está yendo hacia el medio, hacia adentro. Por lo tanto, estamos en un desplazamiento medial, ¿ya? Este es un desplazamiento medial. Pero acá vemos que tenemos una pierna. En principio, vemos que afecta ambas corticales, es continua, ¿no? O sea, es completa, es diafisiaria, es transversal. También podemos jugar, ¿no? Completa, transversa y es simple porque tiene solo dos fragmentos óseos.
¿ya? Tiene solo dos fragmentos óseos. Y pues recuerden que es la pierna derecha, ¿ya? La pierna derecha y la parte distal es la que determina. Si es la pierna derecha y se está yendo, valga la redundancia, hacia la derecha, pues no se está acercando al cuerpo, sino se está yendo hacia afuera. Por lo tanto, el desplazamiento es lateral, ¿ya? El desplazamiento es lateral. O sea, distal más que nada. Se está yendo distalmente, se está alejando el cuerpo. ¿Por qué? Recuerden, es la pierna derecha y se está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, se está alejando del cuerpo. No se está yendo hacia el cuerpo. O sea, es un desplazamiento medial. También es importante para que el cirujano lo conozca. Bien. A ver, ustedes van a hacerlo, ¿ya, chicas? No sé si están ahorita, porque también tengo dos ejemplos más. Espero que puedan responder. En principio, ¿ya? Ya saben dónde está la fractura. Por su ubicación, ¿será metafisiaria, epifisiaria o diafisiaria? ¿Qué dicen? Por su ubicación. Diafisaria. Diafisaria. ¿Perdón? Perfecto, diafisiaria. ¿Ya? ¿Será completa o será parcial? Completa. Exacto. ¿Y cómo está yendo la fuerza? O sea, ¿es transversal? ¿Es oblicua? Me parece que transversal. Ya, por ejemplo, esta de acá es transversal. Por ejemplo, esta de acá es oblicua. O sea, podemos ir jugando, ¿no? Perfecto. Está perfecto. Podemos ir jugando con las clasificaciones. Y ahora, ¿será con minuta o será simple? Simple. Simple. Perfecto. No, no caigamos en la trampa de que, acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro. La conminuta se va a limitar al mismo hueso, al único hueso. Si un hueso tiene tres o más fragmentos óseos, pues es conminuta. Pero si son dos huesos los afectados y los dos tienen dos, pues simplemente se les considera simple. Perfecto. Sí, hay una transversal, pero también tenemos oblicua por acá, ¿no? Pero sí, Tu audio está apagado, disculpa. uy, perdón. ¿Desde cuándo se apagó? ¿Te acuerdas? Mencionaste que es transversal y una oblicua. Ay, ya. Bien, entonces ya tenemos tanto la diafisiaria, la completa, la oblicua transversal, ¿no? Por esta y la simple, ¿no? Esa viene a ser la clasificación. Pero ahora recordemos de que veamos la posición del hueso del fragmento óseo distal, o sea, el de abajo. Está como que invadiendo hacia arriba, ¿no? Está invadiendo hacia arriba y esto va a hacer de que el miembro inferior afectado, que tenga esta fractura, pues va a hacer de que el miembro pues sea más corto que el otro, sea más corto que el otro, ¿ya? Por lo tanto, viene a ser una distracción, viene a ser una distracción por acortamiento, ¿ya? Distracción por acortamiento. ¿Por qué? Porque el miembro afectado se está haciendo más corto, querramos o no. Mientras que también existe la separación y viene a ser de esta forma, ¿ya? Así se va a ver, por ejemplo, una separación de rótula. Vemos acá un espacio radiolúcido, negrito, ¿no? Pero bien, cuando hablamos de estos huesos que vienen a ser los huesos cortos, ¿no? Rótula, los de la mano, entre otros. Incluso los de la mano sí, pero en este caso la rótula, pues no sabemos con exactitud si tiene diáfisis, metáfisis, epífisis. En este caso no se utiliza esa clasificación, sino que se utiliza lo demás, ¿no? Afecta una cortical y la otra es completa, ¿no? Tenemos también que es oblicua por la fuerza que ha sido sometida a esta fractura. Tenemos que es simple porque solo tiene dos fragmentos óseos, ¿no? Y como se están separando, hace de que esta rótula se vea más larga, más grande que la otra, pues hablamos de una distracción por separación. O sea, vemos de que tanto el acortamiento como separación vienen a ser lo contrario, ¿no? Y perdón, clasificar una fractura, siempre se les va a hacer con todo lo que estamos mencionando. Si es completa, diafisiaria, oblicua, transversal, simple, con minuta.
en tallo verde, etcétera. Siempre lo vamos a hacer así, ¿ya? Bien. Ahora, esto es más que nada para teoría, ¿no? La fractura por abulsión, que se da básicamente por contraer un tendón o un ligamento que termina separando el hueso original como tal, ¿ya? Y esto se da más que nada en deportistas, ¿ya? Esto es principalmente en deportistas. Se los puse más que nada para que puedan conocer cómo es que se ve. Por ejemplo, un fragmento óseo arrancado, ¿no? Se da en deportistas más que nada. Son fragmentos óseos arrancados. Acá también vemos otro a nivel del fémur, ¿no? De igual forma, vemos del calcáneo, vemos acá, por ejemplo, posiblemente esta haya sido una lesión, una lesión, un fragmento arrancado por una rotura del tendón de Aquiles, ¿no? Del tendón, del calcáneo, del tendón calcáneo, ¿no? Este fragmento óseo debería estar acá, ¿no? Debería estar acá. Entonces es una fractura por abulsión. Se da obviamente en deportistas, ¿no? Basquetbolistas, futbolistas, entre otros. Pero así se va a ver, ¿no? Un fragmento arrancado. Ahora, según la etiología, pues en principio la más común ya la saben, ¿no? Que viene a ser la traumática. Pero también tenemos más, por ejemplo, las fracturas patológicas. ¿Cuándo viene a ser una fractura patológica? Cuando, bien, sí, hay una fractura, pero esta es causada por una condición osteopénica u osteoblástica, ¿no? Vale la redundancia, que ha sido predisponente. ¿No? El paciente puede tener, por ejemplo, osteoporosis, osteopetrosis, ¿no? Puede tener sus huesos bien calcificados con la osteopetrosis, o puede tener osteomalacia y puede tener este, osteopenia, o puede tener mieloma múltiple y tener osteolisis. O sea, esa viene a ser una fractura patológica causada por una enfermedad ósea, adyacente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a ver? Las fracturas patológicas se diagnostican principalmente o bueno, se llega casi a la conclusión de que bueno, que se da con una tomografía, ¿no? Pero la radiografía también suele ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver esta forma. Vemos acá una fractura de este nivel, ¿no? Viene a ser una fractura simple. A ver, voy a hacerle un poquito de zoom. Fractura simple porque solo afecta una cortical, pero acá vemos todo como que un bultito, ¿no? Radiolúcido, que viene a ser disminución, este, concentrada, ¿no? De la densidad ósea. Igualmente en la muñeca, ¿no? Igualmente en los huesos, o sea, hay osteopenia y posiblemente estemos frente a una enfermedad, ósea degenerativa u ósea hereditaria, ¿no? Que nos condicione a osteopenia y que nos condicione o nos ponga en riesgo a una fractura patológica, ¿no? ¿Qué más tenemos? De igual forma, ¿no? De igual forma, acá en el acetábulo derecho del paciente, pues vemos acá una pequeña fracturita, ¿no? E igualmente, en ambas orejas, en ambas acetábulos, pues vamos a encontrar disminución de la densidad ósea. Mientras que por otro lado encontramos osteoesclerosis, aumento de la densidad ósea. Se ve bien calcificado, ¿no? Se ve bien calcificado. Estamos frente a una patología. Por lo tanto, debemos de catalogarlo como una fractura patológica, ¿ya? Igualmente, miren acá los trocánteres, tanto mayor como menor de los fémures, están bien, bien, bien radiolúcidos, no están de densidad hueso. Por lo tanto, estamos frente a osteopenia también. O sea, la osteopenia puede ser regional, localizada, puede ser difusa, entre otros. Bien. Ahora, esto también se da, por ejemplo, en aquellas personas que que corren, ¿no? Su maratón, ¿no? Que no están, sometidas continuamente a ese esfuerzo físico, ¿no? De estar en una maratón. Y pues la fuerza de estrés, bueno, perdón, la fractura de estrés como tal no se va a ver en una radiografía, o al menos no lo vamos a ver de manera concluyente, ni tampoco lo vamos a ver de manera concluyente en una tomografía. ¿Ya? Se suele dar por fatiga y por insuficiencia, por periodos largos o prolongados de actividad no habitual como carreras, marchas, etcétera, ¿no? Ahora, esta fractura de estrés lo vamos a ver de la siguiente forma, ¿ya?
Así lo vamos a ver. Una línea pequeña, 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 esclerótica, no radiopaca, lo vamos a ver así. Pero no es concluyente. Hay veces que ni siquiera se va a ver. Ni siquiera se va a ver esta línea, ¿ya? Y yo no le voy a pedir una tomografía, porque la tomografía tampoco va a salir. Entonces digo, ¿cómo diagnostico una fractura de estrés? Y aquí entra la importancia de la resonancia magnética. Vemos cómo se ve en una radiografía, ¿no? No se ve al 100% concluyente, pero cuando estamos frente a una resonancia magnética, ¿cómo sé que es una resonancia magnética, Diego? Porque las partes blandas se ven bien. ¿No? Las partes blandas se ven bien, incluso se puede analizar bien a los meniscos, se puede analizar bien a la rodilla, entre otros, ¿no? Vemos que así vamos a ver una fractura de estrés. Entonces, la resonancia magnética es la principal ayuda para diagnosticar una fractura de estrés. Igualmente acá, vemos acá esta pequeña línea hipodensa, porque estamos en una resonancia y cuando hablamos de resonancia hablamos de intensidades. Una línea hipodensa que afecta a una cortical, ¿no? Que está yendo hacia la médula, hacia el centro, pero también como que tiene como que unos pequeños bordes escleróticos, unos pequeños bordes hiperintensos, ¿no? Etcétera. Entonces, de esta forma vamos a ver a la fractura de estrés, ¿no? Lo que en la radiografía se ve como una línea radiopaca, un poquito visible, o que simplemente no se va a ver, pues en una resonancia magnética lo vamos a ver de mejor manera, ¿ya? Eso es por su teología, ¿no? Y bien, ya acabamos más que nada lo sobre fracturas y vamos a hacer solo una pequeña mención acerca de tanto la luxación como la subluxación, ¿ya? Que terminan de ser diferentes. ¿Por qué? Porque una no va a tener contacto articular como tal, que es la luxación, mientras que la otra va a tener cierto grado de contacto articular, pero obviamente va a perder cierto grado también. Vamos a ver de que la articulación no está en su lugar, se va a dislocar. ¿Ya? Y esto puede ocurrir en diversas formas. Por ejemplo, acá vemos en el fémur izquierdo, ¿no? Vemos de que no está pegado como debe ser a nivel de la cadera. No está bien pegada y no hay contacto articular como tal. Por lo tanto, viene a ser una luxación, ¿ok? Viene a ser una luxación. Más, también, esto es más cadera con el fémur como tal. No está al 100% pegado, o sea, no hay contacto articular. Esta cara de acá debe estar pegada hacia acá. Esta cara negrita de acá debe estar pegada con la cara negrita de acá. Por lo tanto, no hay contacto como tal de las caras articulares y pues se considera una luxación, no una subluxación como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la subluxación sí tiene grado de contacto articular, mientras que la luxación como tal no. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a ver una subluxación? Lo vamos a ver de la siguiente forma. ¿Ok? Vemos de que sí hay contacto, al menos de que si lo acomodamos tanto o bien manual o quirúrgicamente, si lo pegamos o si lo devolvemos a su lugar, pues no va a haber tanto problema porque estamos frente a una subluxación y hay contacto articular. O sea, si es que se lo acomodan bien, pues va a llegar. Esta viene a ser la parte en la que se debe pegar con la clavícula y con el omóplato como tal, esta parte del húmero. Por lo tanto, no hay alteración, como si la hay acá, ¿no? Como que por donde se debe pegar, perdón, acá, por donde se debe pegar el fémur a la cadera, pues está completamente opuesta al lugar de contacto con la cadera, ¿no? O sea, está completamente dislocada, ¿no? No se va a ver una conexión de las caras articulares, mientras que en una subluxación sí, ¿ya? Mientras que en una subluxación sí. Bien. Yadira, ¿tienes alguna consulta respecto a esta sesión? ¿O está todo bien? Ah, ya volvieron. Hola, Yofeli. Hola, Margot. ¿Tienen alguna consulta respecto a esta sesión o pasamos a la siguiente? Todo claro. Bueno, por mí todo claro. Bien, Oh, claro. bien, gracias. A ver.
Vamos a hablar acerca de los tumores óseos ahora, ¿ya? Los tumores óseos son comunes más que nada en la edad pediátrica. Sin embargo, eso no exenta que, por ejemplo, un paciente tenga un osteosarcoma, ¿no? Un paciente adulto mayor, un condrosarcoma. Recuerden, osteo es, o valga la redundancia, hueso. Condro hace referencia a cartílago. Entonces tenemos los osteomas, por ejemplo, cuando es benigno, u osteosarcoma cuando es maligno, condroma cuando es benigno, condrosarcoma cuando es maligno. O sea, ¿cómo es que nosotros los vamos a nombrar? Pues también nos puede dar un indicio de si es benigno o si es maligno, ¿ya? Entonces vamos a ver a los tumores óseos netamente. ¿Ya? Y en principio debemos hablar sobre las características como tal que las va a dividir tanto en los tumores benignos como malignos. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos saber? Debemos conocer de que los benignos van a crecer lentamente mientras que los malignos van a crecer rápidamente. El paciente va a notar en un periodo corto de tiempo que hay un aumento de volumen no explicable, sin traumatismo, sin inflamación, por el momento, claro. ¿Y qué más vamos a ver? Vamos a ver que en imágenes, en un tumor benigno se va a limitar a la zona donde está como tal. Se limita, no hay infiltración, no va a invadir a otros lugares. Y aparte un tumor benigno va a tener una forma que va a ser lisa, va a ser encapsulada en algunos casos, va a ser bien definida. Mientras que, por ejemplo, un cáncer, un tumor maligno, vemos la diferencia, ¿no? De este tumor del hueso con este de acá, que está completamente irregular, ¿no? Los bordes no están definidos en nada, absolutamente en nada, y hay infiltración incluso a la médula ósea. Por lo tanto, esto viene a ser maligno, ¿ya? Eso es en lo general. Entonces, el tumor benigno no infiltra y no hace metástasis, ojo, el benigno, mientras que el maligno sí infiltra y sí hace metástasis, ojo, sí infiltra y sí hace metástasis. Ahora, también la gravedad. Recuerden, ¿no? Tumores benignos rara vez es fatal, mientras que los malignos, pues la gran mayoría son fatales, ¿no? Ahora, un tumor benigno puede convertirse en maligno si es que hay factores predisponentes, ¿no? Alcoholismo, tabaquismo, susceptibilidad a metales pesados, etcétera, ¿no? O sea, eso no vamos a entrar mucho a detalle, pero puede convertirse, por ejemplo, un condroma en un condrosarcoma, ¿ya? Pueden convertirse, pueden malignizarse. Y ahora, recuerden que cuando tenemos un tumor benigno, el periostio, ¿ok? El periostio no va a reaccionar como tal. No reacciona lo suficiente o no reacciona irregularmente. Va a ser una reacción continua, va a formar nuevo hueso, pero no va a ser de que sea la gran cosa como tal. Mientras que cuando hablamos de un tumor maligno, el periostio va a reaccionar de tal forma que va a ser completamente discontinua, va a ser completamente irregular. Además, como hay infiltración en los tumores malignos, pues vamos a ver de que infiltra las partes blandas, ¿no? A las partes blandas que están cercanas a ella. No solo afecta al hueso un tumor maligno. Y básicamente estas vienen a ser las diferencias entre las dos, ¿no? Que son importantes, de hecho. Ah, y obviamente la terminología, ¿no? Los tumores benignos acaban en oma, mientras que los malignos acaban en sarcoma, ¿ya? Ojo. Osteoma, condroma, lipoma, hemangioma, etcétera, todos son benignos. Osteosarcoma, liposarcoma, angiosarcoma, hemangiosarcoma, todos esos son malignos, ¿ya? Todos estos son malignos. Bien. Dependiendo de la localización, vamos a tener también lo siguiente, que puede estar netamente en el centro, como puede estar, por ejemplo, un poquito más lanzado hacia otra cortical. En este caso, viene a ser central cuando afecta a ambas corticales, ¿no? Está empujando ambas corticales, como un quiste óseo simple, ¿no? Como un quiste óseo simple. Todo este viene a ser el quiste óseo. Afecta a ambas corticales y a toda la médula. Lo está bombando incluso un poquito, ¿ya?
Pero por otro lado tenemos si afecta solo a una cortical. Si afecta solo a una cortical y obviamente a la médula, pues hablamos de una excéntrica, se está yendo hacia afuera. Por lo tanto, un condroblastoma pues viene a ser un gran ejemplo, ¿no? A este nivel, por ejemplo, también viene a ser... Acá existen varios, de hecho, ¿ya? Ahora, pueden ser corticales, solo afectan a nivel de la corteza, ¿ok? Solo afectan a nivel de la corteza, pero también puede estar a nivel del periósteo, que ya no afecta directamente como tal a la corteza, sino solo al periósteo como tal, ¿no? O sea, esto pues radiológicamente no va a ser distinguible, pero teóricamente sí lo podemos distinguir, ¿no? Por ejemplo, acá, voy a hacerle un poquito de zoom. Por ejemplo, acá, ¿no? Vemos de que acá hay una línea pequeña, que es radiopaca, que esto viene a ser la corteza como tal que está siendo afectada y se está yendo hacia afuera. Por lo tanto, es una de posición cortical. Y así podemos ir jugando, ¿no? Eso se está yendo hacia afuera, ¿no? Por acá podemos encontrar, por ejemplo, un condroma, ¿no? Un condroma que se está yendo a malignizar, pues puede ser de posición yuxtaglomerular. Acá, ¿cuáles son los más comunes entonces? Viene a ser la central, la excéntrica y la cortical. La yuxtaglomerular es muy infrecuente, pero sí la tenemos. Y recuerden que tanto la cortical como la yuxtaglomerular no suelen ser distinguibles radiológicamente. No suelen ser tan distinguibles radiológicamente. Y acá algunos ejemplos, ¿no? Para que vayan viendo, ¿no? Ya. Ahora, la zona de transición es importantísima, chicos, importantísima. ¿Por qué? Vamos a tener tanto la zona de transición amplia como la zona de transición baja o estrecha, que es lo mismo. ¿Ya? Ahora, tenemos dos ejemplos. ¿Ya? ¿Dónde está la lesión? Ya lo sabemos. Ahora, voy a retroceder, por ejemplo, este. Voy a hacerle un poquito de zoom. ¿Qué es la zona de transición? Va a ser, por ejemplo, acá se ve la lesión como tal, ¿no? Se ve la lesión. Y la zona de transición viene a ser la distancia que hay entre la lesión con la certeza que tenemos nosotros de que estamos frente a un hueso sano. Por ejemplo, acá ya sé que es hueso sano, pero todo lo de abajo no viene a ser hueso sano. Es más, ni siquiera se identifica al 100% dónde está la lesión. O sea, esta viene a ser, por ejemplo, la zona de transición. Y cuando la zona de transición es amplia, es larga, es grande, pues lo más seguro es que sea un tumor maligno. ¿Ya? Lo más seguro es que sea un tumor maligno. Acá, por ejemplo, vemos reacciones periósticas. El periósteo está formando nuevo hueso. Este es el periósteo, ¿no? Está formando en capas. Hay destrucción perióstica acá, por ejemplo, o sea, viene a ser totalmente maligno, ¿ya? El, esta zona de transición. Cuando es amplia, es maligna, ¿ya? Pero por otro lado tenemos esto. Por otro lado tenemos esto. La lesión está bien delimitada, ¿no? Es más, tiene una capa un poco radiopaca, ¿no? Que puede diferenciarlo. Y acá termina la lesión, mientras que acá hay hueso normal. O sea, la zona de transición, la zona entre el tejido dañado con el tejido sano, pues es corto, es pequeño, es estrecho. Por lo tanto, lo más posible es que esta sea una lesión benigna, ¿ya? Benigna. Este es lo principal que uno debe conocer para poder sospechar de una lesión o bien, maligna o benigna, ¿ya? Aparte de las otras características radiográficas, pues esta es la principal, ¿ya? La zona de transición. ¿Qué más tenemos? A ver, acá les estoy poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el osteosarcoma, que en este caso, para ver la zona de transición, ¿no? Tenemos a este nivel, pues vemos de que acá ya hay hueso normal, no hay alteración, acá hay hueso normal, ¿no? Pero, no, mejor dicho, acá hay hueso un poquito normal, pero acá vemos un poco de afectación, ¿no? Vemos acá un poco de afectación. Esto no es hueso, pero esto de acá sí. Por ejemplo, esta viene a ser una zona de transición amplia, ¿ya? Queramos o no, esta es una zona de transición amplia. Por lo tanto, es un osteosarcoma, ¿no? Es un indicio de algo maligno. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, ¿no?
un pequeño osteoma, un pequeño cancerito, a ver, voy a ver, un pequeño tumor, mejor dicho, que está limitado a este nivel, ¿ya? Que está limitado a este nivel y que saliendo de este tumorcito de acá, pues encontramos hueso normal. O sea, la zona de transición es corta, es estrecha, por lo tanto el osteoma viene a ser benigno, ¿no? Y así podemos ir jugando. Vemos acá que no se ve la lesión, obviamente, no se está viendo completamente la lesión. Y pues la zona de transición para el hueso normal es bastante difuminada, es bastante amplia. Por lo tanto, la lesión viene a ser una maligna. Es el ejemplo de un condrosarcoma, ¿ya? Condro de cartílago, condrosarcoma, o sea, maligno. Y así podemos ir jugando, ¿no, chicos? Por ejemplo, acá, que es un poco limitado, ¿no? Que acá ya hay hueso normal, pero acá vemos la lesión que está bien delimitado, que se ven los bordes, pues la zona de transición es estrecha, por lo tanto es una lesión benigna. Y como, como mencionamos, ¿esto es maligna? Pues sí viene a ser maligna. Benigna, benigna. O sea, es lo más próximo que tenemos a un diagnóstico de benignidad como de malignidad. La zona de transición es importantísima. ¿Bien? De igual forma, los márgenes internos que implica tanto el tipo de destrucción ósea como la matriz ósea, ¿ya? El tipo de destrucción ósea es aplicable solo a las lesiones líticas en principio, ¿ya? Solo a las lesiones, tumores líticos. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, tres patrones, ¿ya? Tenemos primero el patrón geográfico, que se le menciona geográfico porque los límites están bien delimitados. O sea, todo esto es osteolisis como tal, ¿ya? Y los patrones están bien delimitados. Esto indica más que nada una lesión que está creciendo limitadamente, que está creciendo lento, que no es agresiva y que es benigna, ¿ya? El patrón geográfico. Pero ¿qué tenemos después? Tenemos, por ejemplo, un patrón apolillado, ¿ya? De 2 a 5 milímetros y áreas de hueso intacto entre ellas, ¿no? 2 a 5 milímetros, figuras radiolúcidas circulares, ¿no? Que se ve frecuentemente en lesiones malignas, pero también incluso en lesiones benignas. O sea, es un punto medio. Tira más hacia malignidad, pero es un punto medio, querramos o no. Ahora, ¿qué nos suele indicar más que nada malignidad? El patrón permeativo, que hay destrucción ósea más generalizada. Las figuras radiolúcidas son menos de 2 milímetros, casi ni hay hueso sano entre ellos, ¿no? Son confluentes estas figuras radiolúcidas y que incluso suelen ser difíciles de detectar y que esto casi siempre indica malignidad. ¿Ya? Casi siempre, ven la diferencia, ¿no? El tamaño más que nada, las figuras radiolúcidas y hueso incluso intacto entre ellos, pero en este caso no. Vemos de que las figuras radiolúcidas son sí, son más pequeñas, pero que en las áreas del hueso no son tan de hueso normal, sino son de hueso afectado. Y así como tenemos el tipo de destrucción, perdón, de destrucción ósea, pues también tenemos de lo de reacción perióstica, ¿ya? De la reacción perióstica. Y encontramos principalmente esto, ¿ya? Tenemos estas dos, tanto el A y B, que vienen a ser los continuos, y tanto el C y el D, que vienen a ser los discontinuos. Se pierde la continuidad como tal. Y vamos a ver de que mientras más continuo sea, va a ser menos agresivo. Y mientras más discontinuo sea, va a ser más agresivo. Ahora, cuando es menos agresivo, ya sabemos que son de crecimiento lento y el periósteo no tiene tiempos, o bueno, perdón, cuando es continuo, tiene tiempo suficiente para crear nuevo hueso. O sea, es continuo la reacción perióstica, ¿no? Puede ser tanto unilaminar como puede ser multilaminar, ¿no? Mientras cuando es discontinuo, el periósteo no tiene tiempo y crea por crear. Hay creación de hueso. Hay creación de huesos, sí, pero es discontinua, es irregular, no sigue un patrón como viene a ser una lesión benigna. Por lo tanto, estamos frente a una lesión maligna de rápido crecimiento y que no deja que el periósteo cree nuevo hueso. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, acá, la reacción perióstica viene a ser unilaminar, viene a ser continua. Esta viene a ser la reacción perióstica. Por lo tanto, estamos posiblemente frente a una lesión benigna. Y así como puede ser de una capa, puede ser en varias. La famosa en capas de cebolla. ¿Ya? Esta viene a ser. Por ejemplo, acá. No sé si llegan a verlo. Igualmente acá, pequeñas líneas. ¿Ya? Pequeñas líneas. Esta viene a ser una reacción perióstica en capas de cebolla multilaminar. Pero
Mientras más vamos subiendo, pues más vamos llegando a la malignidad. Vamos llegando a la malignidad, el famoso osteosarcoma, ¿ya? Que le da como que un rayo de sol. Vamos a ver un ejemplo incluso más sensible, más específico de osteosarcoma después, pero para que vayan viendo, ¿no? Que forma un sol como que un poquito más radiopaco, que en otros ejemplos se ve como un sol brillante, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, o sea, que esa viene a ser una reacción perióstica, pues totalmente desordenada, irregular, discontinua como tal. Y acá vemos otra reacción perióstica. Esta es la más agresiva de todas. Por más inofensiva que se vea, pues es la más agresiva. ¿Por qué? Porque la reacción perióstica, miren, sigan mi puntor. La reacción perióstica debía haberse dado de esta forma, ¿ya? Debía haberse dado de esta forma, incluso por acá. Esta debía ser, de haber sido la reacción perióstica. Sin embargo, acá hay lisis del hueso, lisis del periósteo. Por lo tanto, se queda de esta forma, formando un triángulo, el famoso triángulo de Codman, ¿ya? Presente en algunos cánceres como tal. Es el más agresivo que hay, el más agresivo que tenemos. Bueno, uno de los más agresivos. El sol naciente también es, claro, el sol naciente es también bastante agresivo, de hecho. Ya. Ya que tenemos los tipos de matriz ósea, ¿ya? Lo vamos a dividir en tres como tal, la osteoide, la fibrosa y la osteoblástica como tal, ¿ya? Tenemos los tres, bueno, los voy a poner, la fibrosa y finalmente tenemos a la condroide, perdón, ¿ya? Ahora, esas vienen a ser las diferencias, ¿ya? La osteoide se da más que nada en tumores cartilaginosos como tal, ¿ya? Que presentan formación de hueso, etcétera, ¿no? Metástasis osteoblástica también puede ser. Ahora, este patrón se le denomina el patrón en palomitas de maíz, ¿ya? Esta viene a ser la forma en la que vamos a ver una matriz ósea como tal, ¿ya? O sea, básicamente la matriz ósea viene a ser lo que se produce o lo que las células tumorales están produciendo dentro del tumor. Esa viene a ser la matriz ósea tumoral. ¿Ya? Y que esta matriz ósea, lo que produce el tumor, se tiene que calcificar, se calcifica, ¿ya? Y lo que se calcifica nos va a ayudar a poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque, como vemos, el tipo de matriz osteoide, pues puede estar en tumores cartilaginosos, ¿ok? Pueden estar en tumores cartilaginosos, este patrón en palomitas de maíz. Las fibrosas en tumores fibrosos y el condroide en tumores osteoblásticos. O sea, vemos la diferencia, ¿no? Vemos acá la diferencia. Ahora, los patrones son distintos, ¿no? Si lo vemos así medio transparente, pero con bordes bien delimitados, pues estamos frente a un tipo de matriz ósea fibroso, patrón en vidrio deslustrado, ¿ya? Es difuminado, ¿no? Difuso. Mientras que si lo vemos blanco, blanco como algodón, es un patrón en algodón, es condroides, aumento homogéneo de la densidad ósea. Entonces es clásico en tumores formadores de hueso. A eso se denomina osteoblásticos, ¿ya? Los tumores formadores de hueso son los osteoblásticos. Ahora, tenemos también el quiste óseo simple. Bueno, esto ya viene a ser ejemplos, ¿no? Como es un quiste, viene a ser algo benigno, ¿no? Algo benigno. Es central, no llega a invadir las dos médulas, pero sí las termina bombando, ¿no? Y vemos estos signos radiológicos como tal. Acá vemos un datito que es común en las fisis de los infantes y niños y se termina siendo diafisiaria posteriormente. ¿Por qué se hace diafisiaria? Porque la fisis solo la tienen los niños y desaparecen con los años, ¿ya? Desaparecen con los años. Ahora, los signos radiológicos. Pues vemos en principio una pequeña radiolucidez, es un poquito negro, ¿no? En forma ovalada, intramedular, es central, está dentro, ¿no? De la médula, pero no afecta a las cortezas, pero las está bombando. Ahora, vemos los bordes, por ejemplo, este bordecito de acá. ¿Dónde hay hueso normal? Acá al costadito. Por lo tanto, la zona de transición es estrecha. Y como se ven bien los bordes, es un patrón geográfico, estamos frente a algo benigno, ¿no? Y la matriz es levemente fibrosa, o sea, no hay mucho que decir acá, ¿no? No hay mucho que decir acá. Esto es benigno, clásicamente benigno. Igualmente acá, igualmente acá.
O sea, podemos entrar a jugar con los diversos signos radiológicos, pero básicamente, si es que los conocemos y sabemos diferenciarlos, pues vamos a llegar a un diagnóstico como tal, ¿no? Igualmente acá. Ahora, esto es importantísimo, ¿ya? Acá, ojo, porque es el único tumor en el que tiene un signo radiológico, ¿ya? El signo del fragmento caído, ¿ya? Este signo de acá, esta pequeña radiopacidad acá, que es densidad hueso, pues es el signo del fragmento óseo caído, ¿ya? Y se ve básicamente en los quistes óseos simples o unicameral. Solo se ve acá, ojo, no se ve en otros, puede verse en una fractura, sí, pero cuando hablamos de tumores óseos, pues solo se ve en el quiste óseo simple unicameral, ¿ya? El signo del fragmento óseo caído. Ahora, tenemos el osteoma osteoide, ¿ya? También los signos radiológicos. Vemos de que al centro viene a ser como que su nido bien vascularizado, pero tiene bastante, como le menciono, tiene bastante esclerosis circundante como tal. Y ahí se va a ubicar básicamente en la cortical. Por ejemplo, acá a nivel de la vértebra lumbar. No vemos acá a nivel de la vértebra lumbar también lo mismo. Bordes escleróticos y el centro, como estamos en una tomografía, ¿cómo sé que es tomografía? Porque los bordes, perdón, porque las partes blandas no se terminan de diferenciar por completo. Entonces, como tiene un centro negrito, pues tiene un centro hipodenso y los bordes hiperdensos, ¿no? Como estamos en una tomografía. Ahora, de igual forma, este es hueso enfermo, mientras que lo de acá es hueso normal. Por lo tanto, tenemos una zona de transición estrecha y estamos frente a un tumor benigno, ¿ya? O sea, tiene una apariencia osteoblástica. ¿Por qué osteoblástica? Porque el hueso tiene una densidad como que blanca, ¿no? Por lo tanto, hace apariencia a que hay nueva formación de hueso, pero no lo es, ¿ya? Pero no lo es. Y recuerden que este, como es benigno, no hay reacción del periósteo, ¿ya? No hay reacción del periósteo. Acá lo podemos ver acá. Este chiquitito de acá, ¿no? Este chiquitito de acá, pues viene a ser un osteoma osteoide. Vemos que es diferente, ¿no? Al quiste óseo unicameral. ¿Qué más tenemos? Tenemos el osteocondroma, también los signos radiológicos. Puede tener un capuchón de cartílago que le da esta apariencia como tal. Como les mencionaba, ¿no? Esta viene a ser yuxtaglomerular, es menos frecuente, perdón, es difícil encontrar algo así, ¿no? Es difícil encontrar algo así. De igual forma, ¿no? Lo vamos a encontrar un poco yuxtaglomerular, ¿no? Pero, querramos o no, es el tumor benigno más común, ¿ya? Pero rara vez se convierte en condrosarcoma. O sea, es difícil encontrar una yuxtacortical, pero es común encontrar un osteocondroma, perdón. Puede tener un capuchón, recuerden, ¿no? De cartílago. El patrón se le ve un poco apolillado, tiene zona de transición estrecha y termina en oma. Si termina en oma, lo más posible es que sea algo benigno. Si termina en sarcoma, pues lo más posible es que sea algo maligno, ¿ya? Tiene matriz condroide, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Matriz condroide, como que tiene aritos así blanquecinos, eso viene a ser matriz condroide, ¿no? Y un patrón levemente apolillado que no indica malignidad, en este caso indica benignidad. Ya. Ahora vamos a pasar con los malignos, ¿ya? El osteosarcoma. Les mencionaba del sol naciente, ¿no? El sol naciente o el rayos del sol e incluso triángulo de Codman se puede ver acá. Es uno de los más malignos este cáncer, ¿ya? En este osteosarcoma. Hace metástasis, infiltra, crece rápido, mata al paciente rápido, básicamente, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver? Ese es un dibujito, ¿no? Pero lo vamos a ver así. ¿Ya? Lo vamos a ver así. ¿Ya? Ese es un ejemplo de triángulo de Codman, ojo. Esto de acá arriba viene a ser el periósteo que ha sido roto, que ha sido dañado, ¿no? Hay lisis del periósteo, por lo tanto estamos frente al triángulo de Codman. Y este viene a ser la reacción perióstica del cáncer que encontramos acá, ¿ya? Pero también lo podemos ver de la forma de rayos del sol como la forma de acá, en rayo de sol. Acá se ve mucho mejor, como les mencionaba, ¿no? Esta reacción perióstica discontinua como tal se le denomina en rayo de sol y es perteneciente básicamente al osteosarcoma, ¿no? Y hay invasión, hay zona de transición amplia.
No sabemos dónde acaba el hueso, pero acá hay hueso dañado. Perdón, no sabemos dónde acaba el tumor, porque posiblemente acá no está el tumorcito, pero acá es hueso dañado, la zona de transición es amplia, ni siquiera acá es hueso normal, acá por acá llega tal vez. Mira, acá también acá hay daño, acá hay osteopenia, o sea, hay daño, hay daño, hay una zona de transición amplia, por lo tanto estamos posiblemente en algo maligno, ¿no? Posiblemente algo maligno, y lo estamos con un osteosarcoma. ¿Ya? Esos son los signos radiológicos con los que vamos a ver un osteosarcoma. Bien, de igual forma tenemos al siguiente tumor, ¿no? Al siguiente tumor, que viene a ser un condrosarcoma. Un osteosarcoma viene a ser un tumor de hueso. Un condrosarcoma viene a ser un tumor de cartílago, ¿ya? Ahora, como son sarcomas los dos, pues ambos son cánceres. Ambos son cánceres. Y estos vienen a ser los signos radiológicos, ¿ya? Vemos cómo es un condrosarcoma como tal. No vemos ni siquiera hueso normal. O sea, la zona de transición es amplia. O posiblemente acá está el tumor, ¿no? Pero vemos toda esta zona de transición, esta es zona de afectación. O sea, la zona de transición es amplia. Es calcificada. Tiene matriz condroide. Es apolillado por acá, ¿no? Apolillado. O sea, unas masitas radiolúcidas con hueso normal entre ellas, ¿no? O sea, tiene todo para ser algo maligno. A simple vista incluso se ve maligno, ¿no? Este es un condrosarcoma, ¿no? De cadera, a nivel izquierdo, a nivel derecho, perdón, del paciente. Ahora, el paciente obviamente está sometido a dolor constante que no cede con AINES, eh, aumento de la masa a nivel del tumor, ¿no? Sin tener un traumatismo previo, etcétera. O sea, ustedes pueden jugar, ¿no? Si les vienen casos clínicos con estos datos, pero básicamente, pues el paciente tiene baja de peso, tiene pérdida del apetito, posiblemente tenga fiebre también, o sea, o fracturas patológicas, entre otros, ¿no? No solo va a estar a nivel de la cadera, puede estar a nivel del brazo también, afectando el hombro. La zona de transición es amplia, por lo tanto, posiblemente estemos frente a algo, maligno. Pero pues estoy hablando de posiblemente, nosotros ya sabemos qué es, pero cuando nosotros veamos una radiografía y veamos esto, pues nosotros vamos a ir sospechando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Tiene matriz condroide, posiblemente formador de hueso, osteoblástico. ¿Ya? Posiblemente formador de hueso, osteoblástico, pero vemos de que no es 100% patognomónico porque el condrosarcoma no es osteoblástico, ¿ya? No es osteoblástico. Debemos ver todos los signos que encontremos, igualmente acá a nivel del calcáneo, ¿no? A nivel del calcáneo. Vemos toda esta reacción perióstica como tal, ¿no? Que tenemos, ¿no? Posiblemente también en rayo de sol, ¿no? Posiblemente en rayo de sol, ¿ya? Bien, vamos a hacer solo un pequeño recordaris sobre la edad ósea porque termina de ser importantísimo, ¿ya? Evaluar la edad ósea, especialmente en pacientes pediátricos, ¿ya? ¿Y cómo nosotros evaluamos la edad ósea? ¿Y por qué es importante en principio? Porque existen enfermedades que las vimos anteriormente, ¿no? La osteopetrosis, osteomalacia, el mieloma múltiple hereditario, etcétera, pues que nos van a predisponer, por ejemplo, a fracturas patológicas. Ojo, no por tener mayor densidad ósea significa que no estamos predisponentes a fracturas patológicas. La osteopetrosis también tiene fracturas patológicas y es una enfermedad osteoesclerótica, ¿ya? O sea, no necesariamente significa lo contrario. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos la edad ósea? En principio, con una radiografía de la mano no dominante, ¿ya? O sea, si el pacientito es diestro, pues le tomamos radiografía de la mano izquierda, ¿ya? De la mano izquierda. Ahora, si el paciente es zurdo, pues le tomamos una radiografía de la mano derecha. ¿Ya? ¿Y cómo se llama este método? Se llama el método de Greulich y Pyle. Lo vimos la semana anterior, no sé si se acuerdan. Bueno, el lunes, perdón. El método de Greulich y Pyle. Ahora, el método de Greulich y Pyle es válido solo si se observa la parte distal tanto del radio como, en este caso, del cúbito. ¿Ya? Solo si observamos estos dos, pues vamos a estar frente a un método de Greulich y Pyle bien hecho. ¿Ya? Y obviamente se tienen que ver todas las falanges y a partir de esto, pues vamos a analizar la edad ósea mediante datos estandarizados, incluso mientras
tenemos, o incluso si se comparan con una densidad ósea normal, se suelen o bien hacer por computadora o bien comparándolos, ¿ya? Y acá vemos, por ejemplo, paciente que está con osteoesclerosis, ¿no? Un pacientito que está con osteoesclerosis de su mano izquierda se va a ver, y no solo va a estar concentrado acá. Cuando vemos alteraciones, ¿no? Solo en la mano no dominante, pues ahí yo le pido un survey óseo al paciente. ¿Qué es un survey óseo? Pues viene a hacer radiografía de todo, básicamente casi todo el cuerpo, ¿ya? Casi todo el cuerpo se le pide una radiografía para analizar ante qué enfermedad estamos, ¿ya? Ante qué enfermedad estamos. Bien, y chicos, ¿tienen alguna consulta respecto a lo que acabamos de terminar de ver o está todo en orden? ¿Está todo bien? Chicos, ¿está todo bien? Bien. A ver, les estoy mandando su post-test, ya chicos, su post-test para que lo resuelvan. Por el día de hoy no lo vamos a hacer, pero si tienen alguna consulta respecto al post-test, me avisan, ¿sí? Me avisan. Un momento. Ya, se los acabo de mandar. Bien. ¿Tienen una consulta ahorita o entonces vamos a dar por finalizada la sesión, ¿sí? Voy a dejar de grabar. Muchas gracias.